Los inviernos en los bosques del norte siempre han sido tranquilos. Las vastas extensiones de pinos y cicutas, cubiertas por un par de metros de nieve, hacían que casi ningún sonido viajara por el aire. Aún así, incluso en pleno invierno, siempre se podían distinguir algunos ruidos. El viento que silbaba entre los árboles, el chirrido de las criaturas que no se habían dormido, el aullido ocasional de un lobo lejano. Todos esos eran sonidos que se podían percibir en medio del silencio. De algún modo, siempre había algún tipo de ruido. Sin embargo, los bosques de mi tierra no producían ninguno. El silencio es más ensordecedor que el de cualquier ciudad bulliciosa o suburbio abarrotado. Me encuentro aguzando el oído, desesperado por escuchar algún ruido, pero no hay ninguno. Solo silencio. Nada se atreve a piar mientras los cervatillos acechan. Vivo solo en una cabaña en los bosques del norte de Wisconsin. Es una pequeña cabaña de madera rodeada por 10 acres de tierra salvaje, intacta durante generaciones. Esta tierra ha pertenecido a mi familia desde que mis tatarabuelos emigraron aquí desde Alemania. Nunca ha sido talada ni alterada de ninguna manera, ya que mi familia prefirió utilizarla para la caza. Las pieles de las diversas especies salvajes que deambulaban por nuestra propiedad mantuvieron a mi familia viva durante 2 siglos. Hasta el día de hoy sigue utilizándose para ese mismo fin. Patos, conejos, faisanes y codornices terminan en mi mesa todos los años. Sin embargo, los ciervos de mi propiedad son los mejores de todos. De mis tierras han salido algunos de los ciervos y ciervas más grandes de este lado del Mississippi. Vendo la carne a restaurantes locales y las pieles y astas por internet. También crío gallinas y tengo un pequeño huerto cuyos productos vendo en el mercado agrícola durante los meses más cálidos. He hecho una buena vida aquí, pero esa vida ya no existe. Todo empezó hace un par de años. Me di cuenta de que muchos de los ciervos que veía en mi propiedad comenzaban a parecer un poco enfermos. Estaban flacos y a menudo parecían desorientados. A veces vagaban en círculos por los claros del bosque, resollando de angustia. Y más extraño aún, empecé a encontrar muchos ciervos en el lago. Al principio no lo entendía. ¿Qué podría estar arrastrándolos al lago y ahogándolos? No había grandes depredadores acuáticos en esta zona, de ninguna manera. No fue hasta que presencié cómo un ciervo caminaba directamente hacia el lago y se ahogaba que el misterio quedó finalmente resuelto. La gota que colmó el vaso llegó con la temporada de caza. Una mañana estaba sentado en mi puesto y vi como una cierva salía a trompicones al claro. Levanté el arco y apunté, pero me detuve antes de disparar. Dios, tenía un aspecto horrible. Era prácticamente un esqueleto andante. No había ni un gramo de grasa en su cuerpo. Echaba espuma por la boca y apenas podía mantenerse en pie, con las rodillas tambaleándose. Mirándola en ese momento, apuesto a que una ligera brisa podría haberla tumbado de lado. Estaba tan distraído con su aspecto grotesco que tardé en darme cuenta de que ella me estaba mirando. Miraba fijamente la punta de la flecha que yo apuntaba a su corazón y no hacía nada, casi como si no se diera cuenta de que estaba en peligro, o simplemente no le importaba. Nos quedamos así un rato, solo mirándonos el uno al otro. Finalmente bajé mi arco. No me atreví a atacarla. Era demasiado lamentable. Al mirarla a los ojos,
juraría que vi la decepción cruzar su mirada. Hubo un par de instantes más de silencio entre nosotros, antes de que ella cayera de repente al suelo. Se había ido. En ese momento supe que tenía que llamar a alguien para que me ayudara a resolver esto. Normalmente odio tener a otras personas en mi propiedad, y mucho menos al gobierno, pero no tenía otra opción. Llamé al DNR y enviaron a alguien para tomar algunas muestras de la cierva. Si estás familiarizado con los ciervos, habrás reconocido los signos de la conocida caquexia crónica. La caquexia crónica es una enfermedad cerebral contagiosa y siempre mortal que afecta a los animales de la familia de los cérvidos. Es una enfermedad priónica, lo que significa que las bacterias y los virus no intervienen en la infección. Los priones son proteínas, y los priones sanos se encuentran en las células de animales y humanos sanos. Sin embargo, una enfermedad como la caquexia crónica hace que esos priones se deformen. Empieza con un solo prión, pero con el tiempo se extiende lentamente por todo el cuerpo del cérvido. A veces, la enfermedad puede tardar más de 2 años en acabar con el ciervo. Mientras tanto, padecerán síntomas como emaciación, salivación excesiva, falta de coordinación muscular, dificultad para tragar, sed excesiva y micción excesiva. La sed excesiva los lleva hacia el agua, pero a menudo les cuesta beber. Sumergen toda la cabeza en ríos o estanques porque es la única manera de que logran tomar agua. A veces se ahogan accidentalmente. Por eso hay tantos ciervos ahogados en mi lago. Estos priones pueden propagarse por contacto directo o transmitirse al medio ambiente, como el suelo, los alimentos y el agua, a través de las heces, la orina y otros fluidos corporales de un ciervo enfermo. La caquexia crónica puede contagiar a otros ciervos si ingieren estos priones nocivos de su entorno. Lo preocupante es que estos priones pueden vivir en el medio ambiente durante años, lo que hace que la gestión de la enfermedad sea increíblemente difícil, si no casi imposible. Y una vez que se ha propagado, no hay vuelta atrás. El DNR me dio luz verde para matar a cualquier ciervo infectado en mi propiedad en cuanto lo viera, tanto si era temporada de caza como si no. Hice todo lo posible para eliminar la infección, pero fue inútil. Las cosas solo parecían empeorar. Pasaron un par de años y mis tierras parecían casi desprovistas de ciervos. La última temporada que tuve fue lamentable. Lo único que abatí fue una cierva escuálida y enferma, cuya carne y piel no servirían a nadie. Estaba angustiado, pero no podía hacer nada. La infección había ganado. Casi había renunciado a tener ciervos sanos en mi propiedad. Eso fue hasta que llegó la primavera. La nieve comenzaba a derretirse, y los pájaros regresaban en bandadas de sus vacaciones en el sur, llenando el bosque con su canto. Estaba contento de que por fin hubiera terminado el largo invierno, pero no podía evitar sentirme deprimido. Por lo general, mi tierra estaba llena de vida con la llegada de nuevos cervatillos en esta época. Grandes y sanas hembras deambulaban por mi propiedad, arrastrando consigo 1 o 2 hermosos cervatillos. La promesa de la próxima generación calmaba algo en mi corazón. Si veía cervatillos, significaba que mi tierra era fértil y que mi sustento continuaría. Hacía años que no sentía esa satisfacción. Mientras miraba melancólicamente por la ventana, algo llamó mi atención. Una cierva. Era escuálida y parecía agotada, como todos los ciervos que había visto en los últimos años, pero detrás de ella venía una sorpresa. Un hermoso cervatillo la seguía. Parecía perfectamente sano,
Era regordete, limpio y feliz, como tenía que serlo. Trotaba alegremente tras su madre, sin que pareciera molestarle lo más mínimo su deteriorado estado. No lo podía creer. ¿Cómo era posible? Hacía años que no tenía cervatillos sanos. En las raras ocasiones en que nacía uno, siempre moría antes de que terminara el verano, ya fuera por la enfermedad o por hambre. En ese momento, supuse que el cervatillo solo permanecería sano un tiempo. Con el tiempo, la ruina de mi tierra también acabaría con su vida. Excepto que no fue así. No solo eso, sino que no fue el único cervatillo sano que vi. Para cuando terminó el verano, tenía al menos una docena de cervatillos felices y sanos. Todos eran guiados por una escuálida y enferma cierva que miraba a los que estaban a segundos de su doloroso final. No podía entenderlo. ¿Cómo podían estar tan sanos? Debería ser imposible. Sus madres, sin duda, no podían estar produciendo suficiente leche para mantenerlos. Incluso si pudiera, la leche estaría contaminada. A estas alturas, los cervatillos deberían estar infectados y comenzando su declive. Sin embargo, este no era el caso. En ese momento, eso me hizo feliz. Ignoré cualquier preocupación persistente con excusas poco convencionales. Tal vez las madres no estaban tan enfermas como yo pensaba, o quizás los cervatillos eran inmunes a la enfermedad de alguna manera. Si hubiera prestado más atención, tal vez habría visto los signos antes. La primera vez que sentí que algo no iba bien con los cervatillos fue cuando llegó la temporada de caza. El año pasado, mi cacería fue lamentable, como ya he mencionado. Este año, sin embargo, tenía un atisbo de esperanza de que podría cazar algo que realmente valiera la pena. Sin embargo, ni siquiera llegué a mi puesto, ya que un espeluznante descubrimiento me detuvo en seco. Bueno, detenerme en seco puede no ser la mejor expresión. Quiero decir, literalmente tropecé con esa cosa. Mientras caminaba hacia mi puesto en la oscuridad de la mañana, tropecé con un cuerpo grande y caliente. Al caer hacia adelante, mis manos cayeron sobre algo cálido, peludo y húmedo. Grité de sorpresa al caer, y me levanté lo más rápido posible en cuanto la textura peluda golpeó mis manos. Mientras intentaba recuperar el equilibrio, me llegó a la nariz el más horrible de los hedores. Era tan fuerte que casi me hizo tropezar de nuevo con el suelo. Conseguí mantener la compostura y retrocedí un par de pasos para echar un vistazo a la criatura. Era una cierva. No solo una cierva, sino una de las que vi con un cervatillo a principios de año. Daisy. La reconocí por una muesca distintiva en su oreja que ninguno de los otros ciervos en mi propiedad tenía. Estaba muerta como era de esperarse. Sin embargo, la forma en que murió no fue de mayor duda. La pobre estaba eviscerada. Estaba eviscerada de la punta a la cola, sus órganos desparramados y pudriéndose por todo el suelo. Le faltaban pequeños trozos de carne por todo el cuerpo. Mirando más de cerca era obvio que la carne había sido arrancada con dientes afilados. Obviamente, algo se la había comido. También le faltaban los ojos que habían sido limpiamente arrancados, dejando solo huecos negros. Por lo general, esto no sería de gran preocupación, ya que hay lobos y coyotes en estas partes. Ambos podrían fácilmente acabar con un ciervo pequeño y enfermo. Además, los ojos que faltaban podrían haber sido picoteados por cuervos u otras aves carroñeras, que a menudo les gusta ir por las partes blandas primero. Pero algo no encajaba. El corte que destripó a la cierva era demasiado limpio. Ningún lobo o coyote podría haber hecho eso. Además, cuando examiné los ojos más de cerca,
no pude encontrar ningún rastro del globo ocular. Normalmente, si los pájaros picotean los ojos, al menos queda algo de grasa ocular. Además, ¿por qué quedaron tantos restos del ciervo? Un depredador no dejaría todos estos órganos sin comer para que se pudran. Cuando miré más de cerca, pude ver que el hígado permanecía allí. Estaba podrido, completamente inútil ahora, pero presente. Eso fue muy confuso. El hígado es el órgano más preciado de cualquier presa. Siempre una de las primeras cosas que se comen. Ningún depredador competente lo dejaría sin tocar. Además, ¿dónde estaban todos los carroñeros? Era bastante tarde en el año. Normalmente todos los depredadores oportunistas u omnívoros de la zona estarían pululando por esta presa. Sin embargo, permanecía casi intacta, a excepción de los trozos de carne que faltaban y los ojos huecos. Era casi como si lo que mató a este ciervo no entendiera lo que debía hacer con él. Sabía que quería matar, sabía que quería comer, pero no sabía cómo hacerlo de la forma más eficiente o qué partes eran más nutritivas. Cuanto más miraba a la cierva, más inquieto me sentía. Había visto cientos de animales muertos antes, pero había algo en este que me parecía raro. Sentí como si estuviera rompiendo algún tipo de regla tácita al acercarme a esta presa. Se sentía como algo que se suponía que no debía haber. No fui a mi puesto esa mañana. En su lugar, regresé a casa demasiado nervioso para continuar mi caza. Me aseguré de tomar algunas fotos de la cierva para tener un registro. La única otra explicación que tenía para una muerte tan extraña era un posible cazador furtivo. Si alguien estaba cazando en mis tierras sin mi conocimiento, es importante que quede constancia de ello. Sin embargo, algo dentro de mí no podía comprar esa explicación. Muy adentro sentía que algo no iba bien. Pasé el resto de la semana preocupado por la cierva y por lo que la había matado. Lo que me preocupaba aún más era el hecho de que su cervatillo no aparecía por ninguna parte. Al final, me armé de valor y volví al lugar donde la encontré para registrar la zona en busca del cervatillo, pero nunca lo encontré. Aún más extraño, la cierva parecía estar todavía relativamente intacta, si no un poco más descompuesta. Ningún carroñero se atrevía a acercarse a ella, por razones que entonces no tenía claras. La situación siguió empeorando a medida que el invierno se asentaba sobre la tierra. Encontré más ciervas muertas, todas ellas de una manera muy similar a la primera. Todos sus cervatillos estaban desaparecidos también. Con el tiempo, el olor de los cadáveres en descomposición comenzó a ser transportado por el viento, profanando aún más la santidad de mi tierra. Seguía esperando a que los carroñeros vinieran a limpiar los cadáveres, pero ninguno lo hacía. Por la razón que fuera, ninguna criatura de la tierra parecía querer tocar aquellos cuerpos. La gota que colmó el vaso fue cuando una mañana me desperté y encontré una cierva muerta justo delante de mi ventana. Podía manejarlos cuando no estaban a la vista, pero no podía ver cómo el cadáver de un ciervo empezaba a pudrirse justo delante de mi puerta. Si los carroñeros no iban a ocuparse de este problema, entonces tendría que hacerlo yo. Me pasé todo el día recorriendo mi propiedad, recogiendo cadáveres de ciervas y cargándolos en la parte trasera de mi quad. Había un gran sumidero en el límite de mi propiedad, así que tiré cada cadáver en el agujero y lo rellené con tierra sobrante de mis proyectos de jardinería. Durante todo el proceso, tuve una clara sensación de maldad, una sensación horrible que se cernía sobre mí, como si cada músculo y neurona de mi cuerpo me gritara que parara. Sentía como si estuviera haciendo algo horriblemente mal,
que luego pagaría con creces. En ese momento no entendía esa sensación, pero ahora sí. Finalmente volví a casa y me desplomé en el sofá, agotado. El cuerpo me dolía horrores y tenía los nervios a flor de piel. Empecé a sollozar. Todo el miedo y la tristeza de los 2 últimos años me invadieron en un instante. Lloré así durante un buen rato, incapaz de recomponerme. 1.000.000 de preguntas inundaban mi mente. ¿Qué estaba acabando con las hembras? ¿Qué pasó con los cervatillos? ¿Por qué mi tierra estaba tan devastada por esta enfermedad? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Al final, las lágrimas parecían detenerse y los pensamientos empezaron a calmarse. Me quedé con una sensación de vacío e insensible. En este estado de embotamiento, no me di cuenta de que había empezado a nevar. Miré el tiempo y me avisaron de que se avecinaba una gran ventisca. Supongo que me esperaba una larga noche. Decidí darme una ducha caliente, ya que aún estaba manchado de sangre de ciervo por los acontecimientos del día. Además, tal vez el agua caliente podría lavarme la ansiedad que me quedaba del día. Me deshice de la ropa y me metí en la ducha. Sentí que empezaba a relajarme mientras el agua caliente corría por mi cuerpo y empapaba mi piel. Me tomé mi tiempo en la ducha, asegurándome de lavar cada centímetro de sangre en mi cuerpo. Cuando salí y empecé a secarme el pelo, me di cuenta de un ruido suave que venía de afuera. Parecía el llanto de un animal. Me puse la bata y empecé a caminar hacia la puerta principal. Y a medida que me acercaba a la puerta, el sonido se hizo más claro. Era un bálido. No solo eso, sino que era el bálido de un... No era posible. Rápidamente corrí hacia la puerta y la abrí para revelar un cervatillo. Carajo, era un cervatillo. Me invadió la alegría. Uno de los cervatillos sobrevivió. No podía creerlo. Estos pequeños eran resistentes. Se quedó en silencio en la nieve, sin moverse. Me miró fijamente con sus ojos redondos y curiosos, examinándome por un momento. Yo le devolví la mirada. Sin embargo, cuanto más lo miraba, más incómodo me sentía. Simplemente, esto no era normal. Era mucho más grande de lo que era en la primavera, pero aún no el tamaño de un ciervo adulto. Mantenía sus manchas, marcando su corta edad, pero estaba empezando a desvanecerse. Sus patas y su cuello parecían desproporcionadamente largos en comparación con lo que deberían ser. Era muy escuálido. Sus huesos sobresalían por debajo de su pelaje. Si se miraba con más atención, se podían distinguir entre el pelaje algunas manchas de pelo que le faltaban. También había manchas oscuras en el pelaje, aunque la oscuridad de la noche y la espesa nevada hacían difícil determinar de qué mancha se trataba. Mientras seguía examinando al cervatillo, surgieron más cuerpos pequeños de entre las sombras. Me quedé sorprendido. Cuando todos salieron a la luz, había unos 2 en total. Todos tenían el mismo aspecto que el primero. Desgarbados, sin pelo y con manchas oscuras en varias partes del cuerpo. Al principio me sentí triste. Supuse que la enfermedad también les había afectado a ellos y que me había equivocado al decir que eran inmunes. Pero entonces, el primero de los cervatillos empezó a chillar. El sonido era ensordecedor. Grité de agonía mientras me tapaba los oídos. Los otros cervatillos empezaron a unirse y el ruido se hizo insoportable.
Sentí que una humedad empezaba a cubrirme las manos y me retiré rápidamente al interior, incapaz de soportar el sonido por más tiempo. Cerré la puerta y me miré las manos, que estaban cubiertas de sangre. Corrí hacia el espejo y me miré las orejas. Como sospechaba, sangraban abundantemente. Esas cosas me reventaron los tímpanos. Me dolía horrores la cabeza y no oía nada más que el timbre. Rápidamente me dirigí a mi armario y saqué el rifle que utilizaba ocasionalmente durante la temporada de ciervos. Prefería cazar con arco, pero un arma de fuego en este momento me parecía más apropiado. A través del zumbido de mis oídos, oí un suave bálido fuera de la gran ventana que cubría el lado sur de mi casa. Se me encogió el corazón. Aún no habían acabado conmigo. Me acerqué sigilosamente a la ventana para ver que todos los cervatillos habían emigrado hacia la luz. Ellos también me miraron, de pie, perfectamente al unísono con una especie de formación triangular. El cervatillo líder, el primero que vi frente a mi puerta, estaba más cerca de la ventana, en la punta del triángulo. Dio un paso adelante, más hacia la luz. Solté un pequeño grito ahogado y retrocedí conmocionado, cuando por fin pude verlo claramente por primera vez. Tenía las patas y el cuello desproporcionadamente largos, como ya había dicho, pero ahora podía ver que las desproporciones eran aún peores. Los trozos de pelaje que faltaban y que antes no había podido distinguir, ahora eran claros como el agua. Era obvio que partes del cervatillo se estaban pudriendo, ya que le faltaban trozos de carne por todo el pelaje, dejando en su lugar heridas infestadas de gusanos. Sus pezuñas estaban mal formadas para crear 3 afiladas herramientas cortantes que parecían garras de lobo. Su aspecto huesudo empeoraba con la luz, ya que resultaba obvio que los huesos de las rodillas sobresalían bajo la piel, creando afiladas dagas. Los rastros de sangre manchaban el pelaje por el que los huesos rompían la piel. Si le dolía, el cervatillo no daba muestras de ello. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba enseñando los colmillos. Sí, colmillos. Tenía la boca llena de dientes caninos, manchados con la sangre de lo que había matado. Empecé a sentir náuseas. Creo que ahora sé lo que estaba matando a las ciervas. También tenía los ojos en blanco, que contrastaban con la sangre que emanaba de sus cuencas oculares. Fuera lo que fuera la criatura impía que estaba sentada ante mí, no era un cervatillo. No, era otra cosa. Algo deformado por la infección de su madre o por el impío funcionamiento del otro mundo. Necesité todas mis fuerzas para no salir disparado por la ventana. Quería volarlo para no tener que mirarlo más, pero no podía arriesgarme a permitir que esas cosas entraran en mi casa. Había 12 de ellos después de todo, y solo era yo. No creía que pudiera matarlos lo bastante rápido, así que pasé toda la noche acurrucado en un rincón de mi casa, sollozando en silencio mientras aferraba mi rifle. A través del fuerte dolor de cabeza y el zumbido, podía oír los chillidos fuera de mis paredes. Se estaban comunicando, intentando encontrar una forma de entrar. Si no me hubiera encerrado antes de prepararme para la tormenta, probablemente ahora no estaría contando esto. Pero por suerte para mí, los cervatillos fracasaron en su misión. Llegó la mañana, con el fin de la tormenta y el regreso del servicio de telefonía móvil. Llamé a una ambulancia,
alegando que había disparado accidentalmente mi arma mientras la limpiaba y me había reventado los tímpanos. No sé por qué mentí. Quizá porque pensaba que no me creerían, o quizá porque estaba en estado de shock. O tal vez estaba siendo egoísta, ya que me aterrorizaba que contárselo a los demás significara que destruirían la tierra que tanto he llegado a amar, aunque ahora no fuera más que un cementerio impío. Sin embargo, justo antes de que me metieran en la ambulancia, me encontré con una cabeza de ciervo sin ojos en el porche de mi casa. Mirando de cerca, era obvio que la cierva tenía una muesca en la oreja. Parece que Daisy había vuelto para atormentarme de nuevo. El mensaje era claro. Manchaste nuestra presa. Ya no eres bienvenido aquí. Lárguese. Así que eso es lo que hice. En cuanto salí del hospital, tomé un Uber hasta el aeropuerto más cercano y volé a California del Sur. Ahora estoy con mi hermana. No le conté lo que había pasado, solo que echaba de menos a mi familia y que necesitaba empezar de cero. Ahora intento empezar mi nueva vida aquí. La propiedad del norte sigue intacta y sin vender. Solo puedo rezar para que cualquier maldición o enfermedad que haya traído a esos demonios a mi tierra permanezca dentro de los confines de sus fronteras. Tal vez, solo tal vez, si se les deja tranquilos, puede que solo se quede en eso. Si no, sugiero a todos los lectores que se alejen de los bosques del norte por un tiempo. No sé cuánto tiempo más estarán a salvo. Recuerden que